Entonces, ¿cómo se calcularía la complejidad de un programa paralelo? Entonces, la teoría dice, típicamente, usted tiene que ver dos cosas. ¿Cuántas operaciones? El trabajo, lo mismo que estamos viendo con secuencial, más la profundidad, que es como se hacen cosas en paralelo, eso empieza a ser profundo. Entonces, la profundidad del paralelismo es muy importante, porque cuando es muy profundo es cuando el costo de gestionarlo puede sobrepasar hacerlo pues, secuencial. Entonces, ya mejor hacerlo secuencial que el costo del paralelismo. Entonces, la profundidad del paralelismo va a ser muy importante. Entonces, para calcular la complejidad asintótica de programas paralelos depende de los recursos que yo dispongo. Entonces, vamos a usar dos medidas para un programa paralelo. Una que se llama el trabajo, que es el número de operaciones que tiene que hacer el programa, aún si no hubiera paralelismo. Y la segunda, que se llama la profundidad, que es el tamaño de la secuencia máxima de operaciones secuenciales, suponiendo un paralelismo ilimitado. O sea, ¿cuál es el tamaño más largo del árbol si tuviera paralelismo? Con esos dos voy a calcular cuánto me cuesta hacer un paralel de E1, E2. Pues un paralel de E1, E2, el trabajo es lo que me cuesta hacer E1 más lo que me cuesta hacer E2, más el trabajo que me cueste unir las respuestas. ¿Cuánto es la profundidad de paralel E1, E2? Ah, no, eso sí, mire, haga la profundidad del uno, la profundidad del otro y encuentre la máxima de las profundidades, ¿cierto? ¿Cuánto es el trabajo de invocar f de E1, E2, En en general? Entonces calcule E1, E2, En en secuencial y luego calcule el trabajo de evaluar f de B1, B2, B de los resultados. ¿Cuánto me cuesta, eso en secuencial, cuánto me cuesta la profundidad de calcular f de E1, En? Dice, ah, no, eso sí sería, tengo que calcular E1 y su profundidad, tengo que calcular E2 y su profundidad, y N y su profundidad. Cada uno de esos los tengo que hacer secuencial y luego calcule la profundidad de calcular f de B1 hasta Bn. Y con esas reglas yo voy a poder calcular la profundidad de la complejidad de un algoritmo paralelo. Pero lo más interesante va a ser lo siguiente. O sea, cuando yo termine, les voy a decir por qué es tan interesante esto y después ustedes tal vez se devuelven y vuelven a ver la teoría para ver de dónde salió todo esto. Pues, supongamos que estos dos términos los voy a calcular para una máquina en la que hay P hilos en paralelo, no puede haber más. O sea, mi máquina tiene hasta P hilos en paralelo. No ilimitados, sino hasta P hilos en paralelo. Entonces, sin importar cuántos hilos tengo en paralelo, el programa se demora por lo menos lo que yo había calculado que era la profundidad. Porque la profundidad era qué era lo mejor que podía hacer si no había limitación de paralelismo. Entonces, mejor que sin limitación de paralelismo no puedo ir. Y esa es la profundidad que es DDE. Ahora, sin importar la profundidad, como yo tengo cuántas operaciones tengo que hacer y tengo P hilos para hacerla, entonces si las repartiera equitativamente en esos P hilos, podría hacer por lo menos tantas operaciones en paralelo. Y entonces aquí sí tendría una aceleración, hacer esas operaciones en paralelo, y aquí tendría cuánto me cuesta la profundidad del paralelismo, y entonces uno diría que la profundidad de un algoritmo paralelo es su profundidad si hubiera paralelismo ilimitado, más el trabajo si no hubiera paralelismo, dividido el número de hilos que tengo. Y esa es la complejidad de un programa paralelo. Si mi número de hilos es constante, por ejemplo, tengo 4 núcleos, 8 núcleos, entonces, a medida que el tamaño de la entrada crece, P importa poquito. Digamos que si la entrada son 10.000, si el trabajo es 10.000 y tengo 8 núcleos, pues tengo que hacer más trabajo, menos trabajo, que si la entrada es 100.000 y la divido en los P núcleos, o que si la entrada es 1.000.000 y la divido en los P núcleos. O sea, entre más grande sea el trabajo que tengo que hacer, como tengo un número finito de núcleos, mi trabajo va creciendo conforme crece el tamaño de la entrada. ¿Sí?
Primera observación. Segunda observación, aunque tuviéramos infinitos recursos, o sea, P tendiera a infinito, si P tiende a infinito, entonces esto tiende a cero. Pero lo que sí no se reduce es DDE. O sea que por más que yo tenga hilos de hilos de hilos o ¿cómo se llaman? Procesadores y procesadores, hay un pedazo del cálculo que no puedo reducir con los procesadores, que es la profundidad, el número de cosas que se van haciendo en profundidad, la profundidad, el recorrido más largo desde la raíz hasta una hoja. Eso no lo puedo reducir en paralelo porque estas cosas tienen que hacer secuencialmente. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, para la función segment-rec tendríamos que su complejidad en paralelo sería logaritmo de t menos s, que fue lo que nos dio d, y t menos s sobre p, porque esto fue lo que nos dio w. Entonces, si p es constante, o sea, si tengo dos procesadores, entonces a medida que el tamaño de la entrada crece, esto va a crecer con esto. O sea que realmente la complejidad de mi segment rec es de orden n del tamaño de la entrada, como lo era sin paralelismo. Pero si tuviera que P creciera, si tuviera un paralelismo infinito, entonces la complejidad sería logarítmica. O sea que segment rec está entre logarítmico y lineal. Depende del número de procesadores. Más o menos. O sea, la complejidad de un programa paralelo se expresa como lo que tengo que hacer, las operaciones que tengo que hacer, sea como sea el lugar, y la profundidad, lo que tengo que hacer secuencial, que es lo más largo que tengo que hacer secuencial. Entonces la complejidad es lo que tenga que hacer dividido el número de procesadores que tengo, más la complejidad de lo secuencial. Y no hay manera de bajarse de ahí. Lo interesante ahorita es lo que llaman la ley de Amdahl, que dice lo siguiente. Suponga que tenemos dos partes de una computación secuencial. La parte 1 toma una fracción f del tiempo de computación, digamos 40%. Y la parte 2 toma la fracción restante del tiempo de computación, digamos 60%. Entonces tengo un cálculo secuencial, una parte toma el 40%, otra el 60%, pero la que toma el 60% la puedo acelerar, es decir, le puedo poner paralelismo, solo a esa parte. Entonces, si esa parte la logramos hacer 2p veces más rápido, entonces, ¿cuánto sería la aceleración de mi programa? Entonces, mi programa, digamos que se demoraba 1, 40% más 60% en secuencial. En paralelo, entonces, hago una parte secuencial que no puedo dejar de hacer, que se demora f, y hago una parte en paralelo que es 1 menos f dividido p. Y esta sería, este es lo que se demoraba el programa secuencial, esto es lo que se demora el programa paralelo. ¿Cuánta aceleración hay? Entonces supongamos que P es 100 y que el pedazo que no se puede hacer sino secuencial es 40%. Entonces, esta fórmula da 2,46. Quiere decir que si usted tiene 100 núcleos y solo puede acelerar el 60% de la parte, lo máximo que puede acelerar es 2,46. Si P tiende a infinito, este pedazo tiende a 0 y esto tiende a ser 2,5. O sea que por más que usted quiera acelerar, más de 2,5 no va a poder acelerar. Si usted acelera un número constante de veces, 2p veces, 5 veces, 8 veces, 10 veces. O sea, lo que usted gana por ponerle a un computador más procesadores es ir 10 veces más rápido, 50 veces más rápido, 100 veces más rápido, pero nunca un orden de magnitud más rápido. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Amdahl? Que por más que usted le ponga procesadores, hay un límite a la aceleración que usted puede lograr. Entonces, realmente no es necesario decir, esto que corre hoy en 10, cuando lo corran 10.000 procesadores va a correr más rápido, no necesariamente. Hay un límite, puede que el suyo sí, pero puede que para una entrada más grande no. Hay un límite para eso, porque la aceleración nunca va a ser mayor que cierto punto. O sea, lo que dice la ley de Amdahl es que
no por más poner procesadores, puede usted andar mucho más rápido. Tiene un límite. La aceleración está limitada por un factor constante. Y eso es lo que les tiene que quedar de toda esta parte.